Cualidades increíbles del fin de los tiempos en Mateo 24. En el tercer año de Joaquín, mientras la sombra del ocaso se extendía sobre la tierra santa, el joven Samuel de Galilea contemplaba con asombro el esplendor del templo que se erguía en Jerusalén. La luz dorada del atardecer bañaba las piedras sagradas, recordándole las enseñanzas de su infancia sobre la grandeza de la presencia de Dios. Sin embargo, en su pecho crecía una inquietud. Las palabras de los profetas resonaban en su mente, susurros sobre tiempos venideros y el final de los días que presagiaban calamidades. Mientras el mundo a su alrededor se convulsionaba por rumores de guerra, su corazón latía con fuerza ante una verdad inquietante. Los discípulos se agruparon alrededor de Jesús, discutiendo el simbolismo del lugar, pero Samuel sentía que algo más profundo se estaba revelando. La voz del maestro interrumpió la conversación. «No os dejéis engañar, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». Mateo 24:5. Samuel se sobresaltó, sus ansias de comprensión lo llevaron a preguntar: «Maestro, ¿cuándo sucederá todo esto?». Su voz, entrelazada con los murmullos, buscó respuestas en esos momentos de incertidumbre. La mirada penetrante de Jesús se posó sobre ellos, llenándolos de calma y temor a la vez. Les habló de guerras, de rumores y de difícil tribulación. Mateo 24:6-9. Samuel sintió como si las palabras entraran en él, cada sílaba un eco en su alma. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Aquellas palabras se convirtieron en un faro en medio de la oscuridad, aunque la sombra de su destino acechaba nerviosamente por entre las hojas de olivo que danzaban con el viento. Mientras el maestro relataba sobre la gran tribulación que habría de venir, Mateo 24:21, Samuel se sintió abrumado. ¿Cómo podría el pueblo de Israel mantenerse firme ante tanta adversidad? La lucha entre la esperanza y el miedo comenzaba a desgarrarlo por dentro. Recordó las advertencias de su padre y la importancia de la perseverancia. En su andar inmerso en la fe, había momentos de duda y titubeo, pero sabía que en su corazón debía encontrar la fortaleza. Jesús les mostró que aún en el fin de los tiempos había un propósito divino revelador. En ese instante, la grandeza de la promesa divina lo rodeó. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en los cielos. Mateo 24:30. Samuel imaginó a sus amigos y familiares reunidos, escuchando el clamor de los elegidos. Su corazón ardía por el anhelo del reino que les esperaba, mientras que el eco de rumores y traiciones invadía su mente. Las exhortaciones de Jesús parecían resonar a través de la historia, traspasando el tiempo mismo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas alrededor. Lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los ojos de Samuel se llenaron de determinación. ¿Qué pasos debía seguir? La caída del sol iluminó el templo, recordándole el paso del tiempo y la urgencia del momento. Su vida debía enfocarse en estar preparado para lo que estaba por venir. Samuel se perdió en la marea de pensamientos, visualizando la gloria que Dios había prometido, a la vez que la realidad de pruebas en su vida lo llamaba a un compromiso más profundo. El destino de su comunidad se cernía sobre él, exigiendo no solo una fe superficial, sino un acto de amor genuino hacia los demás. Como nuevos días se avecinaban, Samuel sentía el eco de su propio camino. Un propósito divino estaba en marcha, y él debía ser parte de ello. La noche cayó sobre Jerusalén, engullendo la ciudad en un manto de oscuridad y misterio. Samuel se sintió pequeño ante el vasto cielo estrellado que se desplegaba sobre él. Mientras se alejaba del templo, llevó consigo las palabras de Jesús, que resonaban como un tambor en su corazón.
Estad pues alerta. Mateo 24:42. Se dio cuenta de que no era solo un espectador de la historia, sino llamado a ser un mensajero de las verdades que había recibido. Los rumores de tribulación y desolación llenaban el aire, y en cada rincón de la ciudad el miedo y la desesperanza se ciernen sobre el pueblo. Samuel supo que su rol era vital. Debía prepararse, no solo para sí mismo, sino para ser un pilar de luz en medio de la inminente oscuridad. Con la determinación ardiendo dentro de él, decidió buscar a aquellos a quienes podría animar, disipar sus dudas y ofrecerles la esperanza que solo el Mesías podría dar. Mientras caminaba, le invadió una inquietud. La aduana de su fe se enfrentaba al miedo. ¿Y si su esfuerzo no bastaba? ¿Y si las sombras del tiempo se tragaran a su gente antes de que pudieran saber qué hacer? Por un momento, un mar de dudas amenazó con ahogarlo. Recordó las palabras de su padre, quien le había enseñado que la fe, aunque a veces pequeña, puede mover montañas. Samuel enfrentó su terror y dejó que la promesa de Jesús lo guiara. Tened valor, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Reuniéndose con algunos de sus amigos más cercanos, compartió sus inquietudes y exhortaciones. La profecía está cumpliéndose, les dijo en voz baja, con fervor. Tenemos que ser luces en esta oscuridad. Los tiempos son difíciles, pero tenemos una esperanza viva. Sus palabras resonaron, avivando la pasión en los corazones de aquellos hombres y mujeres que habían caminado juntos, fortaleciendo su espíritu. Una noche, mientras oraban en común, un extraño visitador se presentó entre ellos. Klaus, un anciano sabio de la comunidad, había tenido visiones inquietantes. He visto a pueblos caer y señales en el cielo, pero también he visto un remanente fiel, reveló con voz profunda. La promesa de restauración será para aquellos que se mantengan firmes, quienes no permitan que su fe flaquee, aun cuando se presenten las pruebas. Isaías 10:20. Samuel, decidido a creer las palabras del anciano, organizó a su grupo para ir al templo una vez más. Bajo la luz temblorosa de antorchas, se comprometieron a buscar el rostro de Dios y a dispuso su espíritu para recibir la dirección que necesitaban. Mientras oraban fervorosamente, la noche se volvió palpable, como si el cielo escuchase su clamor. De repente, la atmósfera cambió. Un silencio profundo llenó el aire y los corazones comenzaban a palpitar en un coro de expectativa. Samuel, con la frente en alto, sintió como si una voz suave pero poderosa resonara en lo profundo de su ser. «Hijo mío, no temas, porque estoy contigo. En medio de la tribulación verás mi gloria». Isaías 41:10. Mientras la luz del alba comenzaba a asomarse en el horizonte, un nuevo amanecer se acercaba. Samuel entendió que aunque los tiempos fueran inciertos y las sombras amenazaran con consumir a la humanidad, había un poderoso plan en marcha. Confió más que nunca que en estos días de prueba la fidelidad de Dios brillaría con mayor esplendor. A medida que avanzaban, el joven se llenó de la promesa que sabía que debía compartir. ¿Estás listo para lo que viene? Porque al final la victoria será del Señor. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una pregunta resonaba. ¿Qué pruebas habrían de enfrentar antes de ver el cumplimiento de tal promesa? El misterio del plan divino de Dios seguía tejiendo su camino hacia el futuro, dejando a Samuel en la incertidumbre de las revelaciones aún por llegar. El aire frío de la mañana trajo consigo un rayo de esperanza, pero también un eco de advertencias. Samuel y sus compañeros se encontraban de regreso en el templo, el lugar sagrado donde la presencia de Dios siempre había sido un refugio. Con el alba llegando, él sentía cada vez más la urgencia de prepararse ante los inminentes desafíos. «El tiempo de la apostasía se aproxima», murmuró Klaus, su expresión seria como el destino en sus visiones. No solo debemos aferrarnos a la fe, sino que debemos ser portadores de verdad en medio de la confusión. Como respuesta, el grupo se arrodilló, llenando el templo con sus oraciones. La súplica de Samuel se alzó por encima del murmullo, pidiendo dirección y valentía. «Señor, otórganos la fortaleza para ser fieles. Deseamos ser tus heraldos en medio de esta oscuridad». De repente, la luz de la mañana iluminó las paredes del templo, reflejando un brillo dorado que parecía envolverlos. Fue un momento palpablemente sagrado.
un recordatorio de que la gloria de Dios se manifestaría a aquellos que caminan en obediencia. Mientras continuaban en oración, Samuel sintió una aceleración en su espíritu. Recordó las palabras de Jesús, donde señalaba que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán en angustia. Lucas 21:25. Aquello que parecía una mera advertencia se estaba tornando en una verdad que a sus ojos tomaba forma. Sin embargo, el llamado a testificar contra tal adversidad resonaba aún más fuerte en su corazón. ¿Qué significaría realmente ser un testigo de Dios en esos tiempos? Samuel interrumpió una voz conocida. Era Miriam, su hermana. Los que están fuera de esta ciudad necesitan escuchar lo que nosotros sabemos. No se puede callar la esperanza. Las palabras de Miriam resonaron con autoridad. Sí, el temor nos rodea, pero nosotros no hemos sido dados a un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Samuel asintió, dándose cuenta de que cada uno de ellos tenía un papel en la narración de Dios para su generación. Su fe no solo debía ser un refugio, sino también un faro que guiara a otros a través de la tormenta. Samuel se volvió hacia Klaus. ¿Cuál es el mensaje que debemos llevar a nuestro pueblo? El anciano inclinó la cabeza, como si escuchase las palabras que aún estaban por venir. Debemos ser un remanente completo. Vuestra vida debe reflejar la promesa de redención. El día de la venida se acerca y su justicia será revelada. Con unos momentos de silencio entre ellos, la presencia del Dios viviente los envolvía y cada uno sintió en su interior una nueva llamada. El deber de esparcir la luz se convirtió en un ardiente impulso. Se prepararon para salir a las calles, sabiendo que debían ser instrumentos de paz y verdad, a pesar de la ansiedad que faraones y gobernantes pudieran suscitar. No olvidemos que quien persevera hasta el fin será salvo. Mateo 24:13, recordó Samuel. En su corazón, eso era más que una promesa. Era un pacto que debían reafirmar en cada paso que dieran. Mientras se movían juntos hacia el umbral del templo, una sensación de expectativa llenó el aire. Sentían que el juramento de Dios sobre su comunidad estaba a punto de revelarse en el tiempo, incluso en medio de la tribulación. Al salir, el cielo estaba ahora quebrado en tonos de oro y alabastro, reflejando la gloria no solo del nuevo día, sino de un nuevo comienzo. Samuel se preguntaba en su interior, ¿cuándo verían el desenlace de todo lo que habían oído y sentido? Esa inquietud palpitante dejaba un eco en su alma, mientras una verdad profunda prometía una revelación aún más grande. La narrativa de la esperanza y la prueba apenas comenzaba a desenredarse, y una voz silenciosa en su interior susurraba, pronto, muy pronto, el tiempo de mi plan será manifestado. Mientras Samuel y su grupo cruzaban el umbral del templo, una brisa suave, cargada de la fragancia de flores silvestres, recorrió el aire, como un susurro de la creación misma que testificaba de la grandeza de su Creador. El paisaje nocturno de la ciudad estaba vacilante entre la luz y la oscuridad, como un retrato de las luchas internas del pueblo de Israel. El temor parecía cernirse sobre ellos, como sombras que acechaban, pero los corazones de Samuel, Miriam y Klaus ardían con la luz de la fe. Vayamos al mercado de las palabras, sugirió Miriam, recordando el lugar donde se reunían los que anhelaban escuchar mensajes de esperanza. Allí encontrarás a muchos atormentados por las noticias de guerra y sufrimiento. Tenemos que hablarles de la promesa de salvación. Samuel asintió, decidido. Mientras avanzaban por calles empedradas, el eco de sus pasos resonaba con un propósito divino. Al llegar, encontraron una multitud reunida, personas de diferentes edades y orígenes compartiendo sus miedos, sus anhelos y el profundo deseo de respuestas. Samuel se colocó al frente, su corazón acelerado, sintiendo el peso de la responsabilidad que le había sido encomendado. «Pueblo de Dios», exclamó, su voz resonando con la autoridad del cielo. «¿No está escrito, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación?» Salmos 91. En estos tiempos de prueba y tribulación, no desesperen, porque el Señor está con nosotros. Los rostros se volvieron hacia él, algunos con lágrimas en los ojos, otros con rostros cansados, buscando en su mirada un atisbo de esperanza. Klaus se unió a él, testificando sobre las visiones que había recibido,
donde la resiliencia de los justos prevalecería en medio de adversidades. Las sombras pueden crecer, agregó Klaus, pero con cada amanecer, la luz del Altísimo brilla más intensamente. El que llama a su pueblo no nos ha dejado solos. Su voz resonó como un tambor de guerra, instando a la multitud a seguir el camino de la fe. Miriam comenzó a cantar una canción de alabanza, su voz quebrantándose por la profunda emoción. Las melodías se entrelazaron con los sonidos del bullicio del mercado, y pronto otros se unieron. Eran canciones que recordaban el poder del Dios que había liberado a Israel y que nuevamente prometía liberación. Mientras la multitud se congregaba, sintieron un cambio en la atmósfera, un eco de lo divino. Algunos miraron hacia arriba, como si pudieran percibir la gloria de Dios manifestándose en el firmamento. Aquel instante no solo era un encuentro humano, la presencia del Espíritu Santo asistía silenciosamente en aquellos corazones ansiosos. Sin embargo, en lo profundo de la multitud, un hombre de semblante triste se abrió camino hacia el grupo. ¿De qué sirve su canto, su fe?, demandó, con una voz de desilusión. A nuestro alrededor, el mundo se desmorona. Su mirada traspasaba el temor y revelaba una verdad desgarradora. Samuel sintió la carga sobre su corazón crecer. Hermano, lo que ves en el mundo no es el final. La palabra de Dios dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. No hoy, ni mañana, pero el día del Señor vendrá, y con él la justicia que todos anhelamos. El hombre retrocedió, aturdido por sus palabras. La multitud había comenzado a murmurar, cuestionando no solo su propia fe, sino la realidad de lo que les esperaba. Samuel se sintió impulsado a compartir algo más poderoso, más profundo. Entonces habló con una nueva luz en sus ojos. Este es el tiempo de preparación. Tal como en los días de Noé, cuando el pueblo fue advertido y muchos no creyeron, todavía hay espacio para responder al llamado. Dios escucha nuestras súplicas y prepara un camino. En ese momento, una nube oscura cubrió el cielo, presagiando tormentas futuras, y el eco de murmullos creció. Pero en el corazón de Samuel, una firme certeza se establecía. El hecho de que estemos aquí, ahora, es prueba de que Dios tiene un plan en medio del caos y no se ha olvidado de su pueblo. Mientras la multitud contemplaba su mensaje, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Era la urgencia de lo inminente y el susurro de lo eterno. En aquel momento, Samuel comprendió que la revelación del plan de Dios estaba al alcance de la mano, esperando ser desvelada. La ansiada promesa de redención, tan profunda, estaba a punto de hacerse visible a aquellos que perseveraran. Así, con cada palpitar del corazón, sentían que las palabras no habían terminado. En el horizonte, antes de que el sol se ocultara, se anunciaba una nueva señal del cielo, reclamando no solo su atención, sino sus almas. Samuel miró a sus compañeros, una chispa de determinación encendiendo su fe. Pronto, amigos, pronto conoceremos la manifestación del plan soberano. La verdad se revelará a los que tienen ojos para ver y oídos para oír. El aire se tornaba más denso, el eco de la multitud se convertía en un murmullo de inquietud y expectación. Samuel, Miriam y Klaus se miraron intensamente, sintiendo la división entre la fe y la duda palpitar a su alrededor como un cordón. El cielo seguía oscureciéndose y las sombras parecían moverse con una inquietud propia. «Escuchen, pueblo de Dios», clamó Samuel, atrayendo nuevamente la atención de la multitud que había comenzado a perder el rumbo en sus pensamientos. Estamos ante un tiempo de juicio, como está escrito en las Escrituras. Las pruebas que enfrentamos son preludios de lo que está por venir y no debemos temer. Porque el Señor promete en su palabra: «No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros». Juan 14:18. Tal afirmación resonó como un rayo, y algunos comenzaron a asentir mientras las lágrimas asomaban en los ojos de otros. Miriam, sintiendo el peso de la situación, empezó a entonar una nueva canción, una melodía de esperanza que hablaba de la espera anhelante por el Mesías.
Las voces se elevaron, formando un coro que se mezclaba con el viento, alcanzando el cielo, mientras Klaus observaba las expresiones en los rostros apesadumbrados. ¿Tendremos que esperar mucho más, Samuel?, preguntó un joven entre la multitud. ¿Cuándo será la hora de la intervención divina? ¿Cuándo será el día de nuestra liberación? El anciano profeta respiró hondo, sintiendo los ecos de las preguntas que resonaban en su propio corazón. Como dice en Mateo 24:42, «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Debemos estar alertas y preparados, pues en la oscuridad la luz de la verdad brilla más intensamente. En ese instante, una voz tornó su atención nuevamente, una anciana con rostro de sabiduría. «Samuel, ¿y si no tenemos suficiente fe? ¿Qué si, al final, no somos dignos del favor de Dios?» Su voz temblaba con la carga de sus años. Samuel se acercó a ella con ternura. La fe no es algo que se mide por nuestras acciones, sino por la certeza de que Dios es quien dice ser, y que la perfección de su amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Cada uno de ustedes, en su lucha, ha demostrado valentía. No se debe menospreciar el poder de la fe en acción. Pero mientras hablaba, la oscuridad en el cielo se intensificó, y un trueno resonante hizo temblar el suelo. La multitud gritó, asustada, en tanto que las nubes amenazantes parecían aproximarse con un propósito claro y divino. Klaus, levantando su mano, pidió silencio, y todos los ojos se fijaron en él. «Atentos, hermanos. Esta tormenta no es solo un presagio de calamidad, sino la manifestación del Dios que viene a evaluar su pueblo. Así como el mar se aquietó ante la voz de Jesús, así será cuando nuestro clamor salga sincero desde el corazón. Él no ha ido lejos, se acerca a nosotros para darnos una señal». Entonces, un destello de luz atravesó las nubes, como si una ventana al cielo se hubiera abierto, iluminando el rostro de Samuel y de aquellos que se encontraban cerca. Era un destello de esperanza divina, la promesa de la intervención de Dios, que susurró a cada alma presente. La libertad estaba inminente. En ese momento, Samuel recordó visiones de tiempos de antaño, en las que profetas levantaron la voz ante naciones. «Así dice el Señor, yo restableceré a mi pueblo, y los llevaré de regreso a la tierra que les prometí». Jeremías 29:14. Muy pronto conoceremos el gozo de su redención. La multitud se sumió en un profundo silencio, absorbiendo cada palabra. La ansiedad había mutado en expectativa. «Amados», continuó Samuel, «no se trata solo de los tiempos que vienen, sino de cómo respondemos hoy. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestros corazones a la verdad? ¿Estamos listos para escuchar la voz que nos llama a estar en su presencia?» Samuel sintió que una nueva revelación surgía en su interior, un entendimiento que iluminaba su mente, una conexión con los tiempos profetizados que hablaban de la grandeza de la gloria revelada. «El reino de los cielos está cerca, y aquellos que estén preparados serán llamados». Nos encontramos en las últimas horas de un ciclo, donde la llegada del Hijo del Hombre se acerca. Y así, antes de que la noche se adueñara del horizonte, el mensaje quedó flotando en el aire. La fe de la multitud había encendido una chispa, una promesa imperturbable de que el plan soberano de Dios se iría manifestando en cada rincón de sus corazones. Mientras la nube oscura cubría aún el cielo, la interrogante persistía vibrante en el aire. ¿Cómo responderían a la promesa de Dios en medio de las tinieblas? La revelación del futuro estaba en sus manos, esperando su respuesta final. El silencio que siguió a las palabras de Samuel fue como un eco sagrado, resonando en los corazones de los presentes. La multitud había sido reprimida por el peso de la incertidumbre, pero ahora una chispa de esperanza comenzaba a tomar forma. Samuel, sintiendo el clamor de sus almas, se preparó para proseguir, iluminando el camino oscuro que se cernía ante ellos. «Oh pueblo de Dios», proclamó, su voz repleta de una autoridad que reverberaba en cada oído.
Estamos aquí en la intersección de nuestra historia. Hemos sido llamados a este lugar y a este tiempo para escuchar la voz del Altísimo. La Escritura nos dice que en el último día el Señor manifestará signos en el cielo y en la tierra. Joel 2:30. Miren hacia arriba, pues sus maravillas están al borde de nuestro entendimiento. Klaus, sintiendo la urgencia en las palabras de Samuel, se unió a su lado. Por tanto, hermanos, no solo esperemos los días venideros, debemos actuar en este momento, ser testigos de su gloria y su verdad. Como está escrito, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. En nuestra fe radica la clave de nuestra libertad. Miriam, con sus ojos brillantes, recordó la promesa de su gente. Recuerden, nuestros ancestros aguardaron con fe. Ellos escucharon la voz del Señor en el desierto, y así como fueron guiados, nosotros también debemos serlo. Un tiempo de prueba precede a una grandiosa liberación. Mantengan viva la fe. La multitud, inicialmente llena de dudas, comenzó a escuchar la melodía de esperanza que se desbordaba en las palabras de estos tres líderes. Algunos levantaron sus manos en alabanza, otros comenzaron a orar en voz alta, uniendo sus clamorosos corazones en un solo llamado de auxilio. Mientras esto ocurría, de pronto, un estremecimiento recorrió el suelo, y el gran cielo se partió una vez más. Un viento fuerte y repentino sopló, trayendo consigo un aroma a tierra mojada, un recordatorio fresco de la promesa del Señor de que estaba con ellos. Las nubes se agitaron y comenzaron a dispersarse, dejando entrever un brillo de luz dorada que parecía indicar la presencia de la gloria de Dios. «¡Miren!», exclamó un niño, señalando hacia lo alto. «Las nubes se van, el cielo se abre». Su voz inocente resonó como un lamento de libertad, y un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Este evento, que muchos atribuían a un simple fenómeno natural, era visto por otros como una señal de los tiempos, un cortejo celestial de lo que estaba por surgir. Samuel se volvió hacia ellos nuevamente. «Ven, el cielo mismo reacciona ante nuestra fe. Recuerden que el Señor se mueve en el silencio y en la tormenta. Mas, qué gran día será cuando lo que hemos esperado se manifieste realmente ante nuestros ojos». El apóstol Pablo nos alienta. No podemos perder la esperanza, porque el anhelo de la creación aguarda con ansias la revelación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Insights divinos comenzaron a fluir en la convicción colectiva. Cada hombre y mujer en la multitud sentía la urgencia de un llamado divino, un eco antiguo que llamaba al arrepentimiento y a la fe en las promesas de Dios. La atmósfera se cargaba con una mezcla de fervor y expectativa. Miriam, sintiendo el peso del momento, comenzó a danzar ante el altar improvisado, con movimientos que reflejaban la adoración desbordante por el Creador. «El tiempo de nuestra liberación se acerca», cantó con voz vibrante. Otros se unieron a ella, un coro de vidas entrelazadas en la alabanza, resonando en las alturas. De repente, hubo un estremecimiento en el aire. Las luces parecían intensificarse, y una voz suave, reverberante se escuchó a través del viento. «He escuchado el clamor de mi pueblo», resonó como un trueno entre las pequeñas olas que acariciaban el suelo. Los ojos de todos se agrandaron ante esta manifestación sobrenatural, y la expectativa impregnaba cada rincón de sus corazones. ¿Era esto la manifestación de la promesa? La pregunta colgaba en el aire, desafiante e inminente. Así como Elías desafió a los profetas de Baal, así seremos desafiados a demostrar nuestra fe, advirtió Samuel, mientras todos se volvían hacia él. Las profundidades de su plan nos serán reveladas, pero necesitamos estar preparados. Recuerden, el que haya sido llamado a la esperanza debe ser fiel hasta el fin. Y así, a medida que la luz comenzaba a desvanecerse, un nuevo misterio se alzaba entre ellos, entre las tinieblas aún presentes. ¿Cuál sería el siguiente paso de Dios en este grandioso relato? La guerra espiritual era inminente, y el pueblo de Dios debía estar alerta. Una nueva revelación aguardaba entre las nubes, como una promesa que aún no había sido desvelada. La historia continuaba, tejiendo hilos de gloria y anticipación hacia el cumplimiento del gran plan soberano de Dios.
Los rostros en la multitud se tornaron serios mientras la voz misteriosa se desvanecía en un susurro entre los bríos del viento. Un susurro que parecía ser una advertencia y una promesa al mismo tiempo. La atmósfera estaba impregnada de un anhelo palpable, un deseo de saber más, de comprender el propósito que se entretejía en los corazones de aquellos que ahí estaban reunidos. Fue entonces que Samuel, con la mirada fija hacia las alturas, sintió que el tiempo de revelación se acercaba. «Escuchen, oh pueblo de Dios», proclamó con nueva fervorosa energía. «Ha oído nuestro clamor. Su respuesta viene como un arroyo murmullante después de la lluvia». Y así como Ezequiel fue llevado a un valle de huesos secos, y al pronunciar la palabra de Jehová, estos huesos cobraron vida, Ezequiel 37:1-10, nosotros también debemos ser baliadedos en fe. Nos enfrentamos a un momento decisivo, donde los cimientos de nuestra fe serán puestos a prueba. La multitud estaba en un diálogo interno, meditando en las palabras de Samuel. Un silencio reverente se cernió mientras algunos de los más ancianos recordaban sus historias pasadas, las mismas que sostenían el legado de una nación que había navegado tempestades y tribulaciones. Miriam, absorbida por la oleada de fervor, avanzó un paso al frente, y su voz resonó, rica y clara en el aire. Así como Moisés cruzó el Mar Rojo y vio el poder de Dios en acción, así también nosotros seremos testigos de sus maravillas. El miedo no puede anidar en nuestros corazones, pues el Señor ha dicho, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Isaías 41:10. Al escuchar esto, Klaus aseguró que la fe en la multitud creciera aún más. Si el camino hacia la liberación es difícil, entonces debemos estar decididos. Recordemos que, en los días de adversidad, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. El campo de batalla puede ser nuestra fe misma. De repente, un estruendo resonó en los cielos. Nuevas nubes comenzaron a estrategiar en formas extrañas, retratando visiones que parecían ser figuras y sombras de los antiguos profetas. Algunos vieron al mismo Elías, mientras que otros afirmaban vislumbrar al mismo Moisés con la tableta de la ley. En medio del caer de sombras, los oídos del pueblo estaban afinados para percibir la voz del Señor, quien se manifestaba en esta escena celestial, trayendo un fluir de revelaciones divinas. Una luz brillante rompió el cielo, y un nuevo mensaje emergió de lo alto. Prepárense, oh hijos de Israel, porque tiempos de purificación y pruebas están al borde de esta tierra. Pero también vienen tiempos de cosecha. Recuerden que aquellos que han cultivado en lágrimas recogerán con gozo. Salmo 126:5. El temor y la angustia se transformaron en una determinación renovada. En esos momentos cruciales, el pueblo de Dios se armó y preguntó cuál debía ser su próximo paso. Samuel levantó su mano y con pasión clamó, «¿Estáis dispuestos a ir en la fe, a enfrentarte a los gigantes de esta tierra? El Dios que está con nosotros es mucho mayor que aquellos que se levantan en contra». Recordemos que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Efesios 6:12. Un murmullo de afirmación recorrió a la multitud, un eco de disposición a salir al paso de lo que estaba por venir. Pero algo inquietante flotaba en el ambiente, una sombra que aún no se había revelado. Completo. Mientras el pueblo se aferraba a sus esperanzas, un mensaje oculto aguardaba por ser desvelado. Así como yo les he llamado, continuó Samuel, así el Señor está levantando a cada uno para un propósito más grande. En medio de este tiempo de espera, se avecina también un gran testimonio que dará luz a las naciones. Tú, sin embargo, estás en el mundo para ser la luz, así brillará esta luz en las tinieblas. Mateo 5:14. ¿Qué misterios entonces se develarán ante el pueblo en su camino hacia la redención?
A medida que se preparaban, la nube adversa aún rondaba el horizonte. Su plan soberano aún aguardaba ser revelado. En el trasfondo de sus corazones, cada uno sabía que no era el final, sino el principio de un capítulo aún más majestuoso en la historia divina de Dios. El pueblo debía estar atento, pues la revelación prometida estaba en movimiento. Traería consigo una salida nunca antes vista, esperando un tiempo de milagros y transformación. El aire se volvió denso con el peso de la expectación, y las miradas se alzaron hacia el cielo, donde la luz aún danzaba entre las nubes. Samuel, sintiendo la urgencia de lo que aguardaba en las alturas, se dirigió de nuevo a la multitud con voz firme. «Amados míos», comenzó, así como se pronunció en los días antiguos, de cierto os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Juan 5:25. Las palabras resonaron con poder, cada sílaba tocando las fibras más profundas de los corazones que anhelaban una respuesta de lo alto. El murmullo se fue convirtiendo en clamor, cada alma presente sentía el pulso de la promesa. Miriam, con su espíritu fervoroso, exclamó: «¿Qué mejor tiempo que este para ser portadores de la voz de Dios en medio de un pueblo que clama por esperanza?» La multitud, encendida por su propio fervor, le respondió con un grito unánime de afirmación. En ese momento de fervor, Klaus dio un paso adelante. Con el rostro resplandeciente y la fe reflejada en sus ojos, llamó a la multitud a escuchar lo que el Señor había puesto en su corazón. Los tiempos han sido profetizados, y cada señal que vemos se acerca a su cumplimiento. Por tanto, no se engañen, ya que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas por el bramido del mar y de las olas. Lucas 21:25. Aun cuando el mundo parezca caer, no temamos, porque nuestro Redentor vive. Las palabras de Klaus fluyeron con la fuerza de un torrente, tocando las almas abatidas y transformando el miedo en valor. La multitud comenzó a entonar un canto de esperanza, un himno que resonaba con los ecos de antiguas alabanzas. Se unieron en un coro de oración y súplica por la protección y guía del Altísimo. Pero, en medio de esta alabanza, Samuel percibió que había una sombra persistente que se cernía sobre ellos. Su corazón palpitó ante la revelación que se avecinaba, una inquietud que le decía que el pueblo debía prepararse no solo para la gloria, sino también para la tribulación que los precedería. «Mirad que ninguno de vosotros se engañe», declaró, «porque así como está escrito, y habrán muchos falsos profetas que engañarán a muchos». Mateo 24:11. Firmes en la fe, debemos discernir la verdad de la mentira que surja a nuestro alrededor. Algunos en la multitud asintieron con preocupación, el temor parecía agazaparse nuevamente entre ellos. Pero en ese instante, un viento fuerte descendió, agitando las vestiduras de los presentes, trayendo consigo un frescor que hablaba de lo divino. «El Señor les dice», resonó la voz del cielo una vez más, «que quienes perseveren hasta el fin serán salvos». Mateo 24:13. La convicción llenó los corazones de los presentes y su determinación se renovó. Samuel continuó: «Así como en los días de Noé, donde el juicio se cierne pero también la gracia se muestra, así es ahora. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Recuerden, Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Salmo 46:1. La adoración creció con cada palabra, y aunque el cielo parecía turbulento, en los corazones de los fieles brotaba una calma poderosa, la certeza de que estaban bajo la protección divina. Samuel levantó sus manos hacia el cielo y clamó: «Señor, enséñanos a ver con ojos de fe. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para el tiempo que se avecina. Déjanos ser portadores de tu luz en medio de esta oscuridad. Que nunca olvidemos que lo que ha de venir será el cumplimiento de tus promesas». Con estas palabras, algo impresionante comenzó a desvelarse.
Una nube de luz se manifestó, más brillante que el mismo sol, y desde lo alto un mensaje resplandeciente se dejó sentir. Pronto mi plan será revelado en su plenitud. Las naciones temblarán, pero mis hijos brillarán. Los que temen al Señor hablarán el uno al otro, y el Señor prestará atención y escuchará. Malaquías 3:16. La multitud se silenció, aguardando lo que estaba por venir, conscientes de que en sus corazones había mucho más que un simple llamado. Había un nuevo amanecer que aguardaba ser desatado. La revelación final de aquel plan soberano estaba en camino, una vasta redención que sellaría los destinos de muchos. Así, los corazones se unieron con expectación, pues el plan que Dios había cultivado en el misterio pronto se manifestaría de manera gloriosa. El silencio que abrazaba a la multitud fue interrumpido por un murmullo que crecía, a medida que las almas sentían la presencia del Altísimo en el aire. Cada mirada se volvió hacia Samuel, quien con el corazón encendido supo que la revelación que se venía era más vasta de lo que cualquiera podría imaginar. «Escuchad», dijo, conforme su voz resonó como un eco divino. «El tiempo está cerca en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». Juan 4:23. Este es el tiempo de preparar el camino para el Señor. De repente, una profunda reverencia cayó sobre los presentes, como si una ola de luz traspasara sus espíritus. Así como en los días de Elías, cuando el pueblo se encontraba dividido entre dos opiniones, hoy debemos determinar a quién serviremos. ¿Serviremos a los ídolos de este mundo o nos levantaremos para proclamar la verdad del Dios eterno? La voz de Samuel resonaba fuerte, cada palabra cargada de verdad y urgencia. Sophie, una joven entre la multitud, sintió cómo las llamas de la convicción ardían en su interior. «Es tiempo de elegir», exclamó con fervor. «No podemos permanecer indiferentes mientras el mundo a nuestro alrededor se desmorona. Debemos ser las manos y los pies de Cristo». Sus palabras encontraron eco en las almas que la rodeaban, y un clamor de unidad surgió entre la gente, una fuerte declaración de fe y compromiso renovado. Mientras la atmósfera se cargaba de poder, se escuchó un trueno sonoro en el cielo, resonando como un retumbar de promesas. Klaus, sin dudar, levantó su voz en proclamación. «Escuchen, hermanos y hermanas, pues así como está escrito, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Apocalipsis 2:29. La voz de Dios se escucha en su corazón, llamando a cada uno a una profunda acción y reflexión en este tiempo de preparación. Las nubes comenzaron a dispersarse y una luz celestial pareció filtrarse a través de ellas. Aquella luz traía calma a las mentes atribuladas y despertaba un deseo de buscar a Dios con fervor. Fue entonces que Samuel sintió un impulso divino y con gran autoridad exclamó: «No temáis, pues he aquí, el Señor va delante de vosotros, Él estará con vosotros, no os dejará ni os desamparará». Ellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. La multitud se unió en un clamor de adoración, un canto que elevaba el espíritu y llenaba el ambiente de luz. En ese momento de avivamiento, los corazones comenzaron a latir al unísono bajo una sola fe. Pero Samuel sintió que había algo que revelar. En medio de la adoración, se dirigió al pueblo, sus ojos fijados en un futuro glorioso. En este tiempo, recuerdad que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Mateo 24:30. Las naciones lamentarán, pero aquellos que tengan fe verán su Redentor. Aquellos que perseveren en la verdad, que se mantengan firmes en la fe y no se dejen engañar por las artimañas del maligno, cosecharán la recompensa de la vida eterna. Las palabras de Samuel resonaron como un eco en el alma de cada presente.
Alzó sus manos y un profundo silencio se apoderó del lugar donde cada corazón aguardaba con expectativa. Prepárense, pues el tiempo de la revelación está cerca. No es hora de distracciones. Ni de dudas, es hora de levantarse. El viento poderoso sopló una vez más, y una nueva palabra resonó en las alturas. He aquí, lo que está por venir será mucho más glorioso de lo que jamás han conocido. La luz de mi gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Así, en aquella multitud, un fresco amanecer se volvió palpable, y los corazones, rebosantes de fe, esperaban ansiosos el desenlace de este plan soberano de Dios, sintiendo en lo profundo que eran parte de un relato eterno que aún estaba por revelarse. La atmósfera vibraba con la presencia del Altísimo, mientras la luz del amanecer comenzaba a quebrantar las sombras de la noche. Samuel, sintiendo el peso de la gloria, sabía que un nuevo capítulo se estaba gestando en el corazón de su pueblo. Con la mirada fija en el horizonte, dejó que las palabras del Señor fluyeran a través de él, como un río poderoso de revelación. Hoy hemos sido llamados a un nuevo patrón de fe, donde el temor se transforma en fortaleza y la incertidumbre en propósito. Mientras el viento suave acariciaba sus rostros, un silencio reverente cayó sobre la multitud. Era como si el mismo cielo escuchara cada aliento, cada latido de esperanza. Recuerden, prosiguió Samuel, la palabra de Dios es eterna, y en ella encontramos el consuelo que nuestras almas anhelan. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. En su promesa hay vida, y en su vida está la luz que disipa las tinieblas. Las palabras resonaron con fuerza. La multitud, con corazones abiertos y receptivos, comenzó a responder. Voces se alzaban en un clamor de fe, mezclándose con oraciones fervientes que ascendían como incienso ante el trono celestial. Queremos ser parte de esto, queremos ser instrumentos de paz y esperanza, clamó un joven, sus ojos ardían con determinación. Klaus, observando cómo la fe despertaba en los corazones de los presentes, levantó la mano en señal de unidad. Este es solo el principio, amados. La luz que ustedes ven ahora no es sino el preludio de lo que está por venir. Tal como está escrito, en los últimos días sucederá que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. La promesa de avivamiento ya está en nuestras puertas. El aire se llenó de expectación. Un murmullo de revelación recorría a todos. Tomás, un anciano del pueblo, se hizo paso entre la multitud. He visto tiempos difíciles, he sido testigo del sufrimiento y la desesperanza, pero también he visto la mano de Dios obrar milagros. No cedáis, porque hay un camino de redención, y nuestra fe está siendo refinada en el fuego de la prueba. Mientras hablaba, el cielo parecía estar en movimiento. Las nubes se arremolinaban en colores brillantes, como un lienzo pintado por el mismo Creador. Samuel sintió un llamado interior a declarar la verdad, sabiendo que el tiempo de la revelación estaba cerca. Estamos en los días de la gran cosecha. Y como los profetas de antaño, somos llamados a ser heraldos de la verdad. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9. Las palabras de Samuel resonaban con una autoridad divina, y un profundo sentido de unidad comenzó a surgir entre la multitud. Cada rostro revelaba la mezcla de temor y esperanza, la dualidad de la condición humana ante el inminente propósito celestial. Miriam se sintió impulsada a actuar. Juntos debemos ser un reflejo de la luz de Cristo. La misión no es solo en nuestras palabras, sino en nuestras acciones. Recuerden que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Si realmente creemos en las promesas de Dios, debemos ser sus agentes de transformación. En ese instante, un cambio radical comenzó a reformar sus corazones. Samuel levantó su voz. ¿Quién está listo para ser un testigo activo en este tiempo? La obra de Dios no solo se verá en los cielos, sino a través de nosotros aquí en la tierra.
Estemos preparados para salir con poder, proclamando la verdad y la esperanza. A medida que las palabras de ánimo se desbordaban, el cielo se oscureció momentáneamente, como si presagiara un desafío inminente. Pero, en medio de esta inquietud, la multitud se sintió fortalecida. Un nuevo fervor tomó control de sus corazones. Cada aliento se tornó en invocación. Y una a una, las voces se unieron en un clamor a Dios, buscando su guía y luz en los venideros tiempos. La tensión del momento era palpable. Samuel recordaba que las advertencias de Jesús acerca de los tiempos del fin no eran meras sombras, eran luces que guiaban a su pueblo hacia el mismo corazón de Dios. Prepárense, porque lo que está por venir revelará no solo su gloria, sino también su justicia. La luz del reino de Dios ya está en marcha. Un fuerte estruendo resonó en el cielo, y un haz de luz se separó de las nubes, iluminando la tierra. Parecía que la señal del Hijo del Hombre se hacía más visible. «Miren», exclamó uno de los jóvenes, «parece que algo grande está a punto de suceder». Sin poder contener la emoción, Klaus se dirigió a la multitud. «Lo he visto en mis visiones. Viene un nuevo avivamiento, pero vendrá precedido de pruebas. La fe que tenemos hoy es la que nos llevará a ese tiempo glorioso, a ese propósito que Dios ha determinado para nosotros». En ese instante, el eco de lo que estaba por venir hacía vibrar cada fibra de sus corazones. La sombra de la angustia se tornó en un destello de esperanza. La realidad del momento era que una nueva manifestación del plan soberano de Dios estaba a punto de desplegarse, y Samuel sentía que la revelación final de la historia aún estaba por llegar. ¿Seremos los dispuestos?, preguntó con intensidad. Porque aquellos que tienen sed de justicia serán saciados, y cada ungido de Dios será llamado a un papel en la obra. Aquí, en este lugar, está nuestro destino, donde se entrelazan la fe y la acción, creando un camino hacia aquello que hemos esperado. La multitud, mirando hacia el cielo, sintieron que la gloria de Dios estaba a punto de romper en sus vidas. Y mientras las nubes comenzaban a disiparse, un nuevo susurro en el aire prometía que lo que vendría no solo sería una quimera, sino la manifestación del gran plan soberano de Dios, que pronto se revelará en la gloria.